eso, O sea, bueno, le estás tachando de montajista. a ver, me ha dicho una chavala que es pareja suya de él, estoy diciendo de que él está 2 meses con mi hermana, que Pero tiene a lo díselo mejor... a él, Tamara, Claro, que bueno, él- vale, eso. Yo lo veo a él, hola, yo lo veo a él, a ti una vez en casa de mi hermana, o sea, me parece súper feísimo lo que estás haciendo, ¿vale? Habría que- Vale, Yo para creo. mí está muy mal lo que estás haciendo, ya que mi hermana no está, que por respeto no deberías de estar aquí. ¿Puedo Yo hablar? soy hermana, ¿vale? Y tía de la nieta de tal Rocío. Deja ¿vale? a la niña en paz. Vale, por bueno, favor. pero Es totalmente mentira, bueno, Tamara. ese es tu argumento. Es totalmente mentira, tú sabes la verdad. Aquí Pero he venido en claro, honor pero sí, a sí. tu hermana. Sin honor, Eh, gracias. Para eso estoy yo. Ya, pero he estado con ella y Bueno, por eso 2 vengo en meses honor y vas a ella. buscando tele. Porque ella, estando en vida, ella quería una persona que la quería a su lado y para dejarlo todo claro de la familia que tenía, que aún así no se ha visto por vuestra parte. Ella no tenía convivencia porque no se llevaban bien, ni su hermana ni su madre. Lo ocurrido en el plató del programa vespertino ha superado cualquier expectativa de polémica que se pudiera prever. Lo que parecía una simple entrevista terminó convirtiéndose en una confrontación tensa y desbordada, donde las emociones contenidas durante demasiado tiempo estallaron en directo. El detonante fue la intervención del excompañero sentimental de Michu, quien, sin filtro alguno, lanzó acusaciones no solo hacia miembros concretos de su entorno más cercano, sino también hacia la familia de la joven, a la que responsabilizó de muchos de los males que arrastraba la fallecida. Una actitud que, si bien fue criticada por algunos como oportunista o incluso desconsiderada, también sirvió para abrir una caja de verdades incómodas que hasta ahora se habían mantenido ocultas bajo el silencio o el miedo. La reacción más contundente no se hizo esperar, y vino de parte de Tamara, hermana de Michu, quien irrumpió en la conversación con una actitud desbordada, visiblemente afectada, y comenzó a lanzar reproches con un tono muy subido. Fue especialmente impactante su declaración en la que intentó deslegitimar la presencia del ex de su hermana en el programa, afirmando con absoluta convicción que él no tenía ningún derecho a estar allí hablando de su hermana fallecida, mientras que ella, en cambio, sí lo tenía por razones de sangre y vínculo emocional. Lo que resultó contradictorio, y que no pasó desapercibido para los presentes ni para la audiencia, fue que precisamente Tamara ha sido una de las personas que más ha hecho uso mediático de la memoria de Michu, habiendo acudido anteriormente a diversos espacios televisivos para exponer su versión de los hechos o directamente hablar de su hermana sin demasiados filtros. Lo más curioso de todo fue que mientras la joven trataba de mostrarse como la única persona autorizada a hablar de Michu, otros en el plató comenzaron a poner en duda esa supuesta autoridad moral. De hecho, Belén, una de las colaboradoras más veteranas del programa, se atrevió a cuestionarla abiertamente. En un momento clave de la emisión, pidió a Tamara que mostrara los mensajes con su hermana para respaldar sus palabras, y al revisar las capturas en su móvil, se pudo ver claramente que muchos de esos textos habían sido eliminados, lo que arrojó más sombras que luces sobre la relación que decía mantener con Michu. La sospecha sobre si realmente existía un contacto constante o si era más una narrativa construida para quedar bien en televisión, comenzó a cobrar peso entre los espectadores. En paralelo, se discutía la autenticidad del vínculo que el exnovio afirmaba haber mantenido con Michu. A pesar de que su credibilidad fue cuestionada por su historial de presuntas invenciones y su fama de oportunista, lo cierto es que su presencia en el plató no era casual. Había registros, pruebas, mensajes, incluso testigos que respaldaban su versión. Y como él mismo señaló, si no hubiera una mínima base real en su relato, el programa jamás le habría dado espacio en un horario tan delicado. Con una actitud menos altanera y más pausada, fue desgranando detalles que daban forma a una historia compleja, marcada por el dolor, el conflicto familiar y los silencios obligados. En medio de todo este caos emocional, la figura de la hija de Michu emergió como el elemento más delicado de la discusión. Tamara, una vez más, recurrió a la niña como escudo, asegurando que todo lo hacía por su bienestar. Sin embargo, varios de los presentes no tardaron en señalar que más bien la menor estaba siendo utilizada de forma oportunista cada vez que Tamara se sentía acorralada. La justificación constante de soy la tía de la niña terminó perdiendo fuerza, sobre todo cuando algunos testimonios directos afirmaron que su implicación con la pequeña no era tan activa como ella pretendía hacer ver, y que más bien, los gestos públicos parecían responder más a un intento de limpiar su imagen que a un auténtico compromiso. El clima se volvió más denso cuando comenzaron a salir a la luz una serie de episodios ocurridos en la vida cotidiana de Tamara, especialmente en su localidad. Ella misma denunció que le habían rajado una rueda del coche, que había aparecido una pintada de color chillón en la puerta de su casa, y que todo esto era consecuencia, según ella, de haberse posicionado públicamente contra la familia de Ortega Cano. La implicación indirecta de que el entorno del torero pudiera estar detrás de esas represalias fue demasiado sugerente, y no todos en el plató lo vieron con buenos ojos.
Algunos colaboradores preguntaron si realmente había problemas económicos o personales detrás de esos sucesos, y otros señalaron que el rechazo social que parecía experimentar Tamara por parte de sus vecinos podría tener raíces más profundas, relacionadas con su actitud o su comportamiento, más que con sus apariciones en televisión. Uno de los momentos más desconcertantes fue cuando Tamara, en medio de su defensa acalorada, aseguró que no conocía al exnovio de su hermana, para segundos después contradecirse y admitir que lo había visto en al menos una ocasión en casa de Michu. Esa contradicción, tan evidente, terminó por minar aún más su credibilidad. Se generó una sensación de que la joven hablaba más con las emociones a flor de piel que desde una verdad sólida. Y esa debilidad en su discurso fue aprovechada por sus interlocutores, quienes no dudaron en señalar sus incongruencias una a una. Lo que más indignación generó en parte del público y de algunos colaboradores fue la hipocresía con la que Tamara reclamaba respeto hacia la figura de su hermana, cuando ella misma no habría asistido al funeral, optando, según dijeron algunos presentes, por negociar su aparición en otro espacio televisivo que ofrecía una remuneración más elevada. Ese hecho en particular, aún sin una refutación clara, precisa y definitiva, continúa proyectando una sombra inmensa sobre cualquier discurso que pretenda enarbolar la bandera del respeto, del amor o de la justicia hacia la memoria de Michu. No hace falta que se confirme con palabras, porque la ausencia ya habla por sí sola. La imagen de un féretro siendo despedido sin la presencia de su hermana más cercana no necesita narración adicional. Esa ausencia, en un momento tan sagrado como irrepetible, ha calado en la conciencia colectiva de quienes fueron testigos, ya sea de forma directa o a través de los medios, de lo que debería haber sido un acto íntimo, recogido y solemne. En vez de eso, lo que se grabó a fuego en la memoria de muchos fue el vacío, la silla que no ocupó, el abrazo que no dio, el silencio que no compartió junto al resto de familiares. Porque por mucho que ahora levante la voz exigiendo consideración, llorando frente a las cámaras y señalando culpables, hay decisiones que, cuando se toman, pesan para siempre. Y esa decisión, la de no acudir a despedir a Michu en su último viaje, ha quedado inscrita en la historia emocional de esta familia como una herida abierta, como un gesto que, por más justificaciones que busque, se aleja de todo lo que representa el verdadero duelo. No se trata solo de estar, se trata de lo que significa estar. De acompañar con presencia y con alma. De elegir el silencio del cementerio antes que los focos de un plató. De priorizar el amor antes que la exposición mediática. Y cuando eso no sucede, cuando una cámara vale más que una lágrima compartida en la intimidad, entonces todo lo que se diga después queda inevitablemente contaminado por la sospecha. A partir de ahí, lo que ocurrió en el plató ya no sorprendió tanto como indignó. La tensión, que venía acumulándose desde el inicio del programa, fue creciendo a un ritmo imparable. Lo que comenzó como una conversación incómoda, como un intercambio de posturas aparentemente civilizado, derivó en un espectáculo tenso, bronco, y por momentos incluso violento en lo emocional. Se alzaron las voces. Se perdieron las formas. Se interrumpieron los turnos de palabra. Las miradas se endurecieron. Las palabras empezaron a convertirse en cuchillas. Fue entonces cuando los presentadores y colaboradores, acostumbrados a lidiar con la fricción, se vieron obligados a intervenir, no solo para evitar que el ambiente terminara de desbordarse, sino para intentar, aunque fuera con dificultad, reconducir una conversación que ya no tenía vuelta atrás. Lo que se estaba viviendo en ese plató ya no era una charla, ni un debate, ni una entrevista. Era una guerra emocional, una batalla sin cuartel donde cada uno peleaba por defender su versión de los hechos, aunque para ello tuvieran que pisotear la memoria de quien ya no está para hablar. Cada intervención, en lugar de aportar claridad, sembraba más confusión. Cada réplica, en vez de acercar posturas, abría nuevas heridas. El aire se volvió irrespirable. Y en medio de ese caos emocional, de esa tormenta de rencores, de reproches, de verdades a medias y de verdades incómodas, surgieron silencios que decían más que cualquier palabra. Hubo momentos en los que nadie supo qué decir. En los que los argumentos se agotaron. En los que solo quedó la respiración agitada, los ojos desafiantes y una tensión en el ambiente que parecía cortarse con un cuchillo. Aquello, sin duda, superó los límites de lo televisivo. Porque lo que se vivió allí no fue solo una muestra más del circo mediático que tanto abunda en ciertos formatos, sino la constatación de que algunas heridas familiares, cuando no se cierran a tiempo, se pudren en público. El dolor no resuelto, la rabia contenida, la frustración acumulada durante años, todo eso salió a la superficie con una violencia emocional que dejó a muchos espectadores completamente descolocados. Porque mientras se discutía sobre lo que se hizo o no se hizo, sobre lo que se dijo o no se dijo, sobre quién tenía más o menos derecho a hablar en nombre de Michu, la figura de la propia Michu se iba desdibujando. Se la nombraba constantemente, pero se la recordaba muy poco.
Su imagen no se rescató desde el cariño, desde la ternura o desde la memoria verdadera, sino como excusa, como argumento, como arma arrojadiza. No hubo pausa para el homenaje, ni espacio para el respeto, ni un instante de silencio que pudiera reparar el ruido ensordecedor de las acusaciones. Su historia fue utilizada por todos, pero comprendida por ninguno. Y en ese contexto, su hija, una menor, fue nombrada, mencionada, arrastrada al centro del debate sin que nadie pensara en lo que realmente importa, su bienestar. Porque si algo quedó claro, es que la niña fue utilizada como salvoconducto emocional, como escudo para defender posturas que ya no se sostenían solas, como bandera de lucha de quienes no tenían otra cosa que ondear. Se habló de ella con posesión, con orgullo fingido, con esa superioridad moral que suele esconder intereses más oscuros. Pero no se habló de ella con compasión. No se pensó, ni por un momento, en lo que significaba para esa menor ver su nombre, su historia y la memoria de su madre convertidos en espectáculo televisivo. Por si fuera poco, cuando se quiso recuperar el hilo del respeto, ya era demasiado tarde. La conversación ya no podía revertirse. Las palabras dichas ya no podían retirarse. Las imágenes ya estaban grabadas. Y lo que quedó, finalmente, fue una sensación amarga, densa, difícil de digerir. Una sensación de haber presenciado algo que nunca debió emitirse. De haber sido testigos de una verdad demasiado cruda. Porque más allá de quien tenía razón o no, más allá de quien mentía y quien decía la verdad, lo que quedó claro es que nadie salió ileso. Que todos quedaron marcados. Que la herida, lejos de cerrarse, se agrandó aún más. Y que la televisión, una vez más, sirvió de escenario para la exposición pública del dolor más íntimo. Porque eso fue lo que se vivió allí. Una exposición dolorosa, cruda, sin anestesia. Una exposición donde la memoria de una mujer fallecida fue maltratada, donde los vínculos familiares se fracturaron ante millones de ojos, y donde los silencios fueron tan duros como los gritos. Todo en nombre de una supuesta verdad que, al final, nadie supo definir con certeza. Y así, entre contradicciones, lágrimas a destiempo, gritos fuera de lugar y justificaciones que no convencieron a nadie, quedó flotando en el aire una única pregunta. Una pregunta que, por sencilla que parezca, encierra una profundidad imposible de ignorar. Una pregunta que lo resume todo, que lo pone todo en duda, que lo cuestiona todo. Una pregunta que aún hoy sigue sin respuesta. ¿Quién dice la verdad? Desde hace tiempo se percibe una actitud complicada en esta persona, y basta con observar su historial de relaciones para confirmar que no mantiene un vínculo estable con prácticamente nadie. Pero lo verdaderamente inquietante llega más adelante. Resulta bastante inquietante que organice encuentros con invitados simplemente para someterlos a interrogatorios cargados de insinuaciones dolorosas sobre su pasado, como si ese tipo de espectáculo sirviera para aclarar una cuestión tan delicada como la situación de una menor. Francamente, es un comportamiento que raya en lo cuestionable. Si el propósito es arrojar luz sobre una historia que involucra a una niña, este enfoque sensacionalista está lejos de ser apropiado o constructivo. Llama la atención que Michu y José Fernando compartían ciertos vínculos que algunos se esfuerzan por minimizar. En una intervención, Tamara aseguró que él solo había aparecido en escena una vez. Sin embargo, Alberto asegura lo contrario. Sostiene que fueron múltiples los encuentros que mantuvo con ella en el pueblo, desmintiendo así la versión que quiere instalarse públicamente. Quizás su presencia no fue bien recibida y prefieren borrar su existencia. Pero, tal y como lo plantea él, no es ella precisamente quien puede dar lecciones sobre primeras impresiones, sobre todo si atendemos a las condiciones en las que vive y el entorno en el que se mueve. La propia comunidad comenta que Michu y su hermana nunca tuvieron un trato cercano, lo cual explicaría por qué Alberto no formaba parte de su vida cotidiana. Sin embargo, cuando él estuvo residiendo con Michu durante una temporada, era lógico que conociera a los padres de la niña. No hablamos de una visita puntual, sino de una convivencia en toda regla. Él no era un extraño que pasaba por allí. Estaba integrado en el día a día de esa familia, compartía techo con ellas, y eso convierte su testimonio en algo relevante. En medio de esta tormenta mediática, resulta interesante observar cómo se juzga a Alberto. Belén lo acusa abiertamente de manipular situaciones, de vivir de la farsa, de fabricar historias con tal de ganar notoriedad. Pero él responde con serenidad, negando cada una de esas imputaciones y recordando que, en este caso, su vínculo con Michu fue auténtico. ¿Es incompatible haber tenido un pasado mediático cuestionable con haber vivido una historia real con una persona? Parece que sí, al menos en el tribunal paralelo que se celebra cada tarde en la televisión. Allí, todos opinan, todos condenan, y ninguno tiene un título que los habilite para ello. Alberto reconoce que estuvo profundamente involucrado emocionalmente con Michu,
mientras otros, como Belén, prefieren ceñirse a un relato prefabricado. Es irónico que precisamente ella, que ha tenido amistades íntimas con figuras que viven de la prensa rosa, se arrogue el derecho de cuestionar las intenciones ajenas. ¿Acaso Carmen Borrego o Terelu Campos, amigas cercanas suyas, no han cimentado su carrera sobre los mismos pilares que ahora critica? El nivel de cinismo es tal que se intenta deslegitimar cualquier argumento con ataques personales. Pero los hechos son testarudos. Las imágenes que han salido a la luz confirman sin lugar a dudas que existió una relación entre Alberto y Michu. No se trata de rumores ni de conjeturas, sino de pruebas visuales en las que ambos aparecen compartiendo intimidad, incluso descansando juntos en la misma cama. Esto debería bastar para acallar a los escépticos, pero no es así. Porque aquí no se busca la verdad, sino la carnaza. Y para colmo, se ha querido involucrar a Michu en una estrategia para ganar fama, como si ella fuese un trampolín hacia el estrellato. Nada más lejos de la realidad. Si ese hubiese sido el objetivo, ambos habrían rentabilizado su historia desde el primer momento. Pero no lo hicieron. De hecho, tal como reveló Antonio Montero, Michu, incluso atravesando apuros económicos severos, rechazó lucrarse vendiendo su versión. Pudo haberlo hecho. Pudo haber comercializado exclusivas, explotado embarazos fingidos, bodas inexistentes o mudanzas a Madrid junto a José Fernando que nunca sucedieron. Pero no. Calló. Y eso, para algunos, vale más que 1000 titulares. Lo más llamativo es que, pese a sus necesidades financieras, tampoco atacó públicamente a la familia Ortega Cano ni a su expareja. Tal vez por mantener un vínculo cordial con los parientes paternos de la niña, o tal vez por otras razones más pragmáticas que nunca conoceremos del todo. Lo cierto es que Michu no tiene un empleo estable conocido, y quizás dependía de ciertos acuerdos informales para garantizar cierta estabilidad. Pero sugerir que cualquiera que se acerque a ella busca fama es no entender nada. Alberto afirma tener mensajes en su teléfono que desmienten esas acusaciones, y dice haberlo demostrado sobradamente. Las imágenes que muestran momentos de su vida en común no son material de un montaje. Revelan una historia prolongada, un compromiso real. Y sin embargo, Belén insiste en desacreditarle, como si hubiese algo personal en su ataque. Resulta curioso, porque si hay alguien que no está en posición de hablar de montajes, es ella. Pero claro, el doble rasero se impone. Y mientras se alza la bandera de la igualdad y la justicia en los platós, se practica justo lo contrario en cada intervención. En el caso de Tamara, todo ha ido derivando hacia lo grotesco. Se le mostraron imágenes en directo de su vehículo con las ruedas rajadas, una agresión que habría tenido lugar en su pueblo. También aseguran que su domicilio fue rociado con un aerosol no identificado. Incluso una de las colaboradoras insinuó que podría estar siendo acosada por alguna deuda pendiente o por conflictos personales. Este nivel de hostilidad es francamente alarmante. Si los responsables de este tipo de entornos son quienes deben hacerse cargo del futuro de la niña, lo mejor sería apagar las luces y cerrar la puerta. Porque, al final del día, lo que queda en evidencia es que Tamara ha quedado completamente al descubierto. Desenmascarada. Expuesta ante la opinión pública por sus propias contradicciones, por sus palabras huecas y sus giros argumentales imposibles de sostener con un mínimo de coherencia. Primero negó de forma rotunda conocer a Alberto, como si fuera un absoluto desconocido, como si nunca hubiese cruzado una palabra con él, como si fuese simplemente un oportunista que apareció de la nada para buscar su minuto de gloria. Pero la realidad, tozuda como siempre, se encargó de desmentirla. Porque cuando las pruebas comenzaron a salir a la luz, cuando ya no había forma de sostener la mentira, se vio obligada a dar marcha atrás. En un giro que solo puede calificarse de torpe y mal ensayado, acabó reconociendo que sí, que Alberto no era ningún extraño. Que había estado presente, y no de forma esporádica, sino de manera recurrente, constante, incluso íntima, en momentos claves de la vida de su sobrina. Reconoció, con la voz temblorosa y el rostro tenso, que aquel hombre al que había querido pintar como un farsante, un invento mediático, un intruso, en realidad había acudido a los eventos de flamenco en los que actuaba la niña. Que había compartido veladas familiares, que había estado sentado entre el público aplaudiendo a esa menor a la que ahora muchos quieren hacer creer que nunca conoció. Pero eso no fue lo más revelador. Lo que terminó por dinamitar por completo su relato fue la admisión, dicha casi entre dientes, de que Alberto incluso se encargaba de llevar a la niña a sus citas médicas. Que era él quien, en más de una ocasión, la había acompañado al médico, haciéndose cargo de una responsabilidad que no se le entrega a cualquiera. ¿Cómo puede alguien, en su sano juicio, argumentar que una persona que traslada a una menor a sus controles sanitarios no forma parte de su vida? Aquí no hablamos de simples apariciones, de una foto suelta o de una anécdota aislada.
No. Hablamos de una presencia sostenida. De una implicación directa en la vida cotidiana de una menor. Hablamos de hechos contrastables, irrefutables, imposibles de negar sin incurrir en la desvergüenza. Y aún así, hay quienes insisten en fingir demencia, en actuar como si esas revelaciones no tuviesen peso, como si aún hubiese margen para sembrar dudas. Pero el margen se ha terminado. Y lo mínimo que se puede exigir a alguien que ha mentido con tanta soltura, con tanta frialdad, con tanta falta de respeto por la inteligencia ajena, es que al menos tenga el decoro de no mirar a la cámara con esa expresión de falsa inocencia, con esa pose impostada de víctima perpetua. Porque llega un punto en el que el descaro deja de ser estrategia y pasa a convertirse en un insulto directo al espectador. Y Tamara ha cruzado ese umbral sin mirar atrás. Y mientras todo esto ocurre, mientras las piezas del rompecabezas empiezan a encajar pese a los esfuerzos desesperados por desarmarlo, el espectáculo continúa. Mañana, sin ir más lejos, será Ana María Aldón quien se siente en el plató de viernes para seguir arrojando acusaciones como si fueran confeti. Para sumarse al juego de los dardos envenenados, de las medias verdades, de las insinuaciones lanzadas sin pruebas pero con mucha teatralidad. Lo interesante, lo verdaderamente revelador, es que según múltiples fuentes y señales que ya no pueden ignorarse, tanto ella como su hija Gemma estarían colaborando activamente con Michu. Una alianza silenciosa, tejida en la sombra, pero cuya existencia cada vez resulta más evidente. Una red de intereses cruzados que se oculta tras la pantalla de la pena, de la empatía forzada, de la tragedia que, por desgracia, lo ha envuelto todo. Porque claro, la muerte lo justifica todo. El fallecimiento reciente ha servido como cortina de humo perfecta. Un halo de compasión automática se ha cernido sobre todos los implicados, especialmente sobre quienes antes eran cuestionados por su conducta. Y ahora nadie quiere señalar, nadie quiere abrir la boca para decir lo que muchos piensan. Que hubo decisiones extrañas, que se tejieron alianzas poco transparentes, que se actuó muchas veces más por interés que por cariño verdadero hacia esa niña. Pero basta ya de silencios cómodos. La compasión no debe ser sinónimo de amnesia selectiva. Lo que alguien haya hecho en vida, sobre todo cuando afecta al bienestar de una menor, no desaparece de un plumazo por mucho que la muerte lo quiera borrar. Y es aquí donde reside la verdadera gravedad del asunto. Porque lo que está ocurriendo no es un simple cruce de declaraciones en un plató ni una pelea entre colaboradores que se insultan para subir la audiencia. No. Lo que está en juego es mucho más serio. Es la credibilidad de las personas que rodean a una niña que ha quedado huérfana. Es la construcción de un relato que, si se deja en manos de quienes solo buscan minutos de fama y venganza emocional, puede acabar definiendo el futuro de esa menor. Y eso es inaceptable. Porque lo que estamos viendo no es justicia. No es imparcialidad. No es un intento genuino por esclarecer los hechos. Es, lisa y llanamente, un circo sin reglas. Un teatro de intereses personales donde cada quien busca posicionarse como el bueno de la película, sin importar a quién pisotea por el camino. Viejos rencores, heridas mal cerradas, sed de cámara, deseos de redención pública mal gestionados, todo se mezcla en un cóctel explosivo donde lo único que queda fuera de la ecuación es la verdad. Y mientras tanto, el juicio popular sigue en marcha. Sin pruebas verificables, sin derecho a réplica para quienes ya no están, sin espacio para los matices que toda historia humana requiere. Aquí todo es blanco o negro, bueno o malo, culpable o inocente. Y quien se atreve a plantear una visión más compleja es tachado de cómplice, de manipulador, de vendido. Así no se construye una sociedad informada. Así se alimenta el morbo. Así se perpetúa el espectáculo. Un espectáculo que, lamentablemente, parece no tener fin. Abrimos el debate, y seguimos con más. Pronto. Muy pronto. Porque aquí, lo que menos importa, es la verdad.